Pero muy bien, tenemos el encuentro hoy día martes, además hay una nueva revisión del Fondo Monetario Internacional que se ha hecho con algunas observaciones. ¿Cómo es el panorama para nuestro país de acuerdo a esto que hemos ya incorporado como concepto, Carlos? Sí, en realidad, digamos que se hizo la segunda revisión formal que el Fondo Monetario dio por aprobado. Y en términos generales, uno diría que el gobierno argentino está cumpliendo lo que está en el marco del acuerdo. En términos de corto plazo, digamos que, Miguel, lo más relevante de que el Fondo Monetario haya dado por aprobado esta segunda revisión tiene que ver con que esta semana van a ingresar al Banco Central unos 3.800 millones de dólares de parte del Fondo Monetario, sí. Y además el compromiso el mes que viene de 5.000 millones más. De tal manera que en el corto plazo, o dicho de alguna manera en lo inmediato, esta segunda revisión aprobada implica una inyección de recursos frescos que van a de alguna manera acomodar mejor el carro de las reservas del Banco Central y en cierta manera ayudan a explicar la tranquilidad cambiaria que estamos viviendo en estos momentos. Bien. Ahora, esa es la película en lo inmediato, ¿no es cierto?, de que el gobierno argentino va cumpliendo los pasos. Siempre dijimos, ¿te acordás que el Fondo Monetario tiene que ser muy flexible acá? En realidad no tiene mucho espacio para mostrar dureza, y por lo tanto está diciendo, bueno, sí, más o menos la están acomodando, pero por supuesto que mandó ciertas señales en términos de preocupación, más allá de lo que todos sabemos, ¿no es cierto? En una parte el documento dice la situación de la Argentina sigue siendo muy frágil, los riesgos siguen siendo muy elevados, pero plantea 4 o 5 cosas en términos de decir, bueno, ustedes van en el camino correcto, pero tienen que profundizar. Le dice que tiene que seguir avanzando en la eliminación de los subsidios energéticos. ¿Te acuerdas que este tema es una pieza clave para el Fondo Monetario? Y está diciendo, bueno, están avanzando, pero me parece que tienen que avanzar un poco más rápido. Le reclama la cuestión cambiaria, diciendo, hicimos un acuerdo, ustedes en el acuerdo firmaron que el dólar en el mercado oficial de cambios va a ir subiendo en sintonía con la inflación. Están yendo en ese camino, pero no del todo. Hay un atraso, dicho por el Fondo Monetario, con respecto a lo que está acordado, que para fin de año podría ser del 12%. Con respecto a lo que estuvo acordado. Acá hay un tema fuerte, Miguel, porque hay quienes hablan de atraso cambiario del 40, del 50, del 100%, del 500, cada uno dice lo que se le da la gana. Para el Fondo Monetario, que es la pieza clave para interpretar esto, el Fondo Monetario dice, ustedes, pensemos que en septiembre el dólar subió el 6,5% en el mercado oficial de cambios, pero la inflación fue del 7%. Claro. De tal manera que en realidad el fondo está diciendo, ustedes no están cumpliendo a rajatabla lo que está acordado, vamos a llegar a fin de año con un atraso del 12% desde el momento en que firmamos. Y tienen que ir acomodando eso. Lo cual, Miguel, está en sintonía con lo que hemos charlado tantas veces, que hay un proceso de aceleración de la pauta devaluatoria en el mercado oficial de cambios, inevitablemente, digamos. Claro. Y el Fondo Monetario no le está reclamando un golpe devaluatorio, ni un salto violento, ni le está diciendo que la brecha es inmensa, sino que en realidad está hablando de un 12%. Lo cual, de alguna manera, es algo que el gobierno argentino, o mejor dicho, el Banco Central, pueden ir acomodando progresivamente, y eso es lo que uno supone que va a ocurrir, que es lo que hemos dicho siempre. No hay que esperar un golpe devaluatorio, un salto violento en el tipo de cambio, sino un proceso de mayor aceleración que también le está reclamando el Fondo Monetario al gobierno argentino. Manifiesta también el fondo su preocupación por la inflación, bueno, vaya novedad, pero también dice lo que ya sabemos, ¿no es cierto? La expectativa del Fondo Monetario es que la inflación el año que viene se descomprima solo parcialmente, para ubicarse en lugar del 100%, tal vez en un 70%. Esta es la mayor expectativa que está planteada por el Fondo Monetario, ¿no? 70, bajarla de 100 a 70. Estas metas, Carlos, de el ajuste del dólar, ese 12% que mencionás de desfasaje hacia fin de año, ¿lo podrán corregir aunque sea de a pasitos en los meses que quedan? Porque no queda mucho, queda octubre, noviembre, diciembre. ¿Se puede en 3 meses o en 3 meses si es comparable a un golpe devaluatorio? No, no es un golpe, porque una diferencia del 12% no es un golpe, pero creo que tampoco lo van a cumplir a rajatabla. A lo mejor que cuando venga la próxima revisión del Fondo Monetario
se encuentren que la brecha en lugar del 2 es del 6. Y me parece que eso para el Fondo Monetario sería como decir, bueno, están yendo en el camino correcto, etcétera, etcétera. Siempre decimos, el fondo se muestra sumamente flexible en relación a la Argentina porque sabe que no puede pedir demasiadas cosas. Ahora, el tema es que aparecieron algunas perlitas también, Miguel, porque, por supuesto, el Fondo Monetario manifiesta su preocupación con respecto a que el gobierno argentino tiene que ir equilibrando progresivamente las cuentas fiscales, y vuelve a poner arriba de la mesa el Fondo Monetario, diciéndole, acordate que me dijiste que para fin de año ibas a tener un proyecto de cómo acomodar el sistema previsional. Y que tenés que ir por una reforma del sistema previsional que me la prometiste cuando firmamos el acuerdo, no para el mes que viene ni para el año que viene, pero preséntame un plan sostenible. Y alguien que está escuchando desprevenidamente dirá, ¿qué le importa al Fondo Monetario el sistema previsional argentino? Lo que pasa que en realidad es el principal hueco de las cuentas fiscales. Y en realidad, alguien que nos está escuchando dirá, ¿y por qué le importa al Fondo Monetario cómo están las cuentas fiscales del gobierno argentino? Y porque algún día quieren cobrar. Y obviamente el Fondo Monetario y cualquier otro acreedor quiere que el gobierno argentino tenga equilibradas las cuentas el día de mañana para poder pagar sus deudas. Y en este punto obviamente hay que rescatar que el sistema previsional argentino representa casi el 50% del gasto público del gobierno nacional. Nada y que más. Tiene un déficit brutal. 50%. Que se sostiene con otros recursos. Porque en realidad, si vos miras el sistema previsional argentino, en realidad, obviamente representa una pieza central del gasto público del gobierno nacional, pero además solo se autofinancia el 50%. De tal manera que el otro 50% surge de aportes de los impuestos, del IVA, del impuesto a la ganancia, del impuesto a los bienes personales, que van a cubrir ese déficit. Yo cuando me encuentro gente que me dice, Carlos, la presión impositiva es tremendamente alta, tiene que bajar, sobre todo para las empresas. Y estamos todos de acuerdo. El tema es, primero hay que resolver el sistema previsional. Porque una parte sustancial, digamos, si tuviéramos un sistema previsional relativamente en equilibrio, se podría bajar la presión impositiva. Porque ahí está la pieza clave del gasto público del gobierno argentino. 50%. Entonces, este es un tema serio, que el Fondo Monetario, por supuesto, no está reclamando que el gobierno argentino resuelva esto en los próximos meses ni el año que viene, pero le está diciendo, che, acordate que firmamos que me tenés que presentar un plan de cómo vas a acomodar esto en los próximos años. Y te acuerdas, alguna vez hablamos del libro que hemos escrito con Osvaldo Giordano, sí. Donde decimos que este es una pieza clave, porque además no solamente el sistema previsional argentino es un hueco tremendo, cada vez peor. Es decir, la situación va a ser peor dentro de 3 o 4 o 5 años si no se toma una decisión de cambio estructural sobre el sistema. Lo cual es sumamente difícil porque esto que hemos dicho tantas veces, es políticamente incorrecto hablar de esto. Políticamente. ¿Quién le pone el cascabel a ese gato que se va haciendo cada vez más grande? Como bien lo decís, 50%. Ayer leíamos que en Córdoba, la misma Caja de Córdoba, tiene de cada 4 aportantes y 6 jubilados, u 8 jubilados. Sí, son insostenibles. El sistema previsional argentino integralmente es insostenible, tal como está planteado. Y por supuesto que es durísimo ponerse a discutir eso. Y expresa también que los problemas de la Argentina son muy complejos, Miguel. Son muy complejos. Porque discutir la presión impositiva, que es un tema central a nivel de empresas, requiere ponerse a discutir previamente esto. Sí, señor. Bueno, Carlos, muchas gracias, muy clarito. Vamos a ver cómo evoluciona la semana y en todo... Sí, Miguel, por lo pronto digamos que en el cortísimo plazo la noticia positiva para el sistema son que hoy entran al Banco Central 3.800 millones de dólares más para fortalecer las reservas. Y que eso obviamente es una pieza clave para entender la tranquilidad que está viviendo el sistema cambiario en este momento. Claro. Calma chicha, digamos. Por supuesto. Bueno, Carlos, muchas gracias. Buenos días. Muy atento. Carlos Sellaro.